Continuamos entonces, hermanos. Entre las adicciones a cosas que no son sustancias se encuentran comer en exceso, la glotonería. Ahora, ¿estos son pecados? Sí son pecados, pero también hay partes que tenemos que comprender. También está la adicción sexual, la pornografía, etcétera, como la que miramos, creo que miramos una parte sobre esto, sobre el problema de la pornografía. Gastar dinero también compulsivamente y fumar. Es muy conocido los alcohólicos anónimos entre los ebrios, ¿no? Pero al final no componen nada, porque una persona deja de tomar un periodo de tiempo, pero si se adicta al cigarrillo o a las malas palabras, entonces no podemos concluir que tienen una efectividad más que la palabra del Señor, ¿verdad? Que es efectiva. Por ejemplo, en 2001 se detuvo a 1,4 millones de personas en Estados Unidos que conducían bajo los efectos de alcohol o de otra droga. Eso supone que cada 137 conductores hacían eso. Pero hay causas de las adicciones, perdón, hay causas, por ejemplo, emocionales. Los adictos tienen heridas emocionales y tenemos que tratar con ellos esas heridas emocionales. Entonces, ¿qué más podemos hacer con una persona con adicción? Empezar una consejería acerca del perdón también sería bueno. Sería muy bueno, excelente. Un estudio sobre los adictos al sexo descubrió que, por ejemplo, un 81% había padecido abusos sexuales, un 74% maltrato físico y un 97% maltrato emocional. Ahora, relacionales, tiene problemas también relacionales. Las conductas adictivas están relacionadas claramente con las relaciones problemáticas de la infancia. En el caso de los adultos, la adicción genera presiones sobre las relaciones interpersonales y crea siempre dificultades sociales. La física, bueno, los adictos se vuelven físicamente dependientes de las sustancias que consumen y si ellas caen en el síndrome de abstinencia. Hay algo que nosotros de la psicología conocemos como el craving, ¿no? Un momento de periodo en donde la persona recae, pero porque se le hace el síndrome de abstinencia muy fuerte, que incluso llegan a tener alucinaciones. Por eso, esa historia de los borrachitos que miran diablos azules, que miran que le salió la mona, que le salió la carreta en agua, ellos las miraron, claro, pero parte de sus adicciones por el síndrome de abstinencia. Incluso una persona que sea un bebedor constitucionario y la parquea drásticamente puede tener un problema de un infarto cardíaco. En muchos centros de rehabilitación lo que hacen es primeramente para que la persona no tenga un infarto. Entonces le van regulando y le inyectan partes sobre el cuerpo, algunas sustancias parecidas, para que el cuerpo no sufra un ataque cardíaco. Ahora, dificultades cognitivas y conductuales. A menudo los adictos tienen pensamientos ilógicos o irracionales que le inducen a olvidar su identidad como hijos e hijas de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros podemos decir, bueno, es que en las iglesias no hay, sí hay problemas, sí hay adicciones. Lo que pasa es que no lo miramos porque hemos perdido la relación entre nosotros, pero hay. También son frecuentes las expectativas irreales sobre sí mismo y sobre los demás. Espirituales, en esencia, la adicción en su núcleo es una rebelión contra Dios. Además, ya sea las drogas, el alcohol o el sexo, la adicción se convierte
en un ídolo falso para el adicto. O sea, no es solamente el yeso, la madera, nuestro ídolo. Puede ser nuestro celular, puede ser nuestra esposa, puede ser el alcohol, puede ser el cigarro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las características de una adicción. Su naturaleza incontrolable. Para los adictos, su dependencia de la adicción escapa a su control. No tienen el control. La adicción tiene el control. Quiero hacerle una pregunta a- a ustedes, hermanos. Hermano Lester, ¿me escucha? Amén, hermano, le escucho. Hermano, ¿la marihuana es pecado? Bien, se lo voy a contestar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Si Ajá. usted se lo envían como un tratamiento, ¿verdad? Una medicina no es pecado, ninguna medicina. Si usted se lo envían como un tratamiento para paliar ciertas enfermedades como el cáncer, dolor, y médicamente está recomendado, pues yo no lo consideraría pecado desde mi punto de vista, ¿verdad? Estoy hablando por mí a nivel personal. Perfecto. Pero sí ya es por un tema de uso adictivo y descontrolado, simplemente por placer puro, eso ya es pecado para mí. Okay. Yo le tengo una pregunta después, oye. Sí, claro, claro. Pero al final, mi hermano, por favor. Oye, Claro, claro. Oye. hermana María, ¿para usted la marihuana es pecado? Hermana María. Dios le bendiga, hermano. Amén, mi hermana. Bueno, si es para uso medicinal, como dice el hermano, yo no lo miro que sea pecado, pero si es algo que lo tomamos con adicción, ya me entiende, que si no lo consumimos, estamos mal, sí, yo lo considero un pecado. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermanos, por sus opiniones. Bueno, en primer lugar, vamos a saber quién es el que hizo la planta de marihuana, y es Dios. Nosotros desvirtuamos todas las facultades, como dicen los hermanos, y así es, nosotros dificultamos. No es la marihuana el pecado, nosotros somos los pecadores. ¿Qué hacemos con ella un pecado? Entonces sí. Por ejemplo, hay muchos fármacos em, que llevan un proceso, sí, eso sí llevan un proceso. Por ejemplo, las personas con epilepsia, entonces el proceso de aceite de marihuana les ayuda muchísimo, muchísimo. Pero, ¿qué es lo que pasa en muchos casos? En muchos casos, hay otras personas, por ejemplo, yo conozco personas que son muy adictas a consumir cualquier tipo de pastilla, cualquier tipo de pastilla. Entonces, y eso se da mucho en las iglesias de nosotros, hermano. Mucho, 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 ténganlo por seguro. Pero las personas no aceptan su adicción y toman pastillas como que nada. Por ejemplo, pastillas muy fuertes de adicción, ibuprofeno, la aspirinita, supertiamina, todo ese tipo, son muy frecuentes. Entonces tenemos que saber nosotros cómo decirle a la persona, bueno, tengo un proceso de adicción, te estás haciendo adicto. Tenemos que saber cómo aconsejar, ¿verdad? No es la persona la adicción en sí. Y quitámonos muchas veces esa etiqueta. Sos un adicto. No, no, no. O sea, tenés problemas de adicción, un pecado con el alcohol, un pecado con el cigarro, un pecado con esto. Pero no sos el pecado en sí, no sos no sos la adicción en sí. ¿Por qué? Porque si te morís no se va a acabar el consumo de alcohol, entonces no sos el problema. Lleva el problema. Y siempre mantengamos eso. Por ejemplo, en muchos casos con personas con cáncer, las personas se deprimen porque ellos sienten que ellos son el cáncer y no que portan esa enfermedad, que son dos términos distintos.
Por ejemplo, hay muchos problemas también en, en la asistencia médica, porque, por ejemplo, la mayoría de personas con problemas de cáncer llegan al hospital y dicen, el paciente de la sala tal, el de la cama tal. Entonces se van despersonificando la persona y van sintiendo que son el cáncer. Y muchas veces no es esa enfermedad la que los mata, sino el problema de no querer luchar, el problema de la depresión, y así va. Entonces, seamos claros en este tipo de cosas, ¿verdad? También hay una habituación neuroquímica. Dios diseñó nuestros cuerpos para que se adaptaran a lo que le damos. Por tanto, los adictos experimentan la habituación. Su cuerpo cada vez necesitan una dosis mayor de una sustancia y actividad para obtener el mismo efecto que al principio. Y esto pasa igual con las medicinas. Por eso los médicos le mandan la medicina más suave y si va empeorando, pues más fuerte. Nunca le mandan una dosis fuerte, porque al final pueden perder la fuerza, ¿no? Muchos adictos empiezan simplemente experimentando, prueban una droga, acuden a un casino, dan una calada de un cigarrillo. Sin embargo, como para producir un efecto hace falta más de lo mismo, el adicto aumentará siempre la intensificación de la frecuencia de su actividad adictiva. También evita de los sentimientos. Se usa la adicción para mejorar el estado emocional y psicológico del adicto siempre. Es una manera de eludir sentimientos como la soledad, la ansiedad, la ira o la tristeza. Por eso muchas personas a mí me dan risa. A veces uno pasa, ¿no? Por los bares y quieren escapar de la soledad y los mira llorando en los bares. Entonces es falso. Consecuencias. Consecuencias. Vamos a las consecuencias. Las consecuencias comunes de todas las adicciones son el alejamiento de Dios, la manifestación del pecado habitual, problemas de salud interpersonales también. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a la entrevista de evaluación. Recuerde que una característica esencial de la adicción es siempre la negación. El uso de la sustancia no suele procurar a quien la toma. Parte de su trabajo, siempre como consejero, durante la evaluación, consistirá en derribar esa negación. Si ya parece claro que existe una dependencia, ¿no? No hay que ser directo, eso, adicto. No. Escuche este consejo. Cuando entreviste al aconsejado, se interesa en formular preguntas concretas sobre las circunstancias, los sucesos y síntomas. ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? ¿Y cuál fue el resultado? Si se le interrogó de una forma no amenazante ni crítica, el aconsejado va a responder siempre con sinceridad. Si habla con un miembro de la familia del adicto, busque otras palabras para formular esta pregunta cuando lo interrogue sobre él o ella. Y nunca, ojo, le vuelvo a decir todo lo que le vengo a decir, nunca revele lo que usted habló con el aconsejado, más si es algo muy secreto de él, ¿verdad? Solamente en casos donde haya, por ejemplo, un intento de suicidio o de hacerse daño, cortarse, etcétera. Aproximadamente un 40% de todos los de crímenes se comete bajo la influencia del alcohol. Un 40% de los acusados de violación o agresión sexual afirma que en el momento había bebido. Y un 72% de las violaciones en la universidad se producen cuando la víctima está borracha. Miren, en Nicaragua tenemos un montón de violadores. Tenemos un montón de violadores. Tenemos un problema serio con el abuso sexual. Es tan serio el abuso sexual que ponen a los muchachitos en el colegio a bailar sensualmente. Hasta ese grado llevamos los nicaragüenses el abuso sexual. Está impregnado, por desgracia. Preguntas clarificadoras. ¿Ha aumentado o disminuido su consumo de esta sustancia con el paso de los años?
Recuerda, la habituación, que es la necesidad de consumir dosis cada vez más altas de la sustancia, es un factor claro que va a distinguir entre un problema de abuso de sustancia y la dependencia, porque son dos distintos. El abuso es que, por ejemplo, yo llego, no tomo, no tomo siempre, pero cuando lo hago me excedo y tengo un problema de abuso de sustancia, a la dependencia que lo hago constitucionalmente como el cafecito, ¿verdad? Esa es la diferencia. Responder afirmativamente a las preguntas siguientes acerca del consumo del alcohol también indica la dependencia. Si el alcohol es la sustancia, por ejemplo, ¿ha experimentado algún episodio en que no recordarse lo que hizo mientras estaba bebiendo? Eso lo llamamos nosotros, los psicólogos, amnesia parcial. La persona se le olvida qué hizo porque estaba tomada. Si ha pasado un tiempo sin consumir alcohol, vamos a preguntarle, ¿ha sentido alguna vez ansiedad, ataques de pánico, temblores o ha tenido alucinaciones? Ojo, hay muchas personas con síntomas de ansiedad y ataques de pánico en nuestra sociedad hoy. ¿Pero por qué se da? Porque muchas veces no se dan cuenta que tenemos una adicción. Porque a veces creemos que la adicción es esto, el alcohol, la droga, etcétera, etcétera. Pero no recordamos que también la adicción es al celular. Por eso hay muchos jóvenes también con ataques de pánico, ¿verdad? O otros hermanos con el consumo de sustancias, pastillas. Ahora vamos a las preguntas generales. ¿Alguna vez le ha sugerido a alguien que su consumo de X es un problema? Si lo ha hecho, ¿por qué piensa que esa persona se lo dijo? ¿Alguna vez le ha preocupado su consumo de? Si es así, ¿por qué? ¿Con cuánta frecuencia usa esta sustancia y cuál es la dosis? ¿Alguna vez intenta esconder ese consumo de su familia o de sus amigos? ¿A qué edad tomó por primera vez? ¿Alguna vez ha hecho algo bajo la influencia de él, ya sea cualquier droga, que más tarde lo lamentó? ¿Le han detenido, lo han puesto multa por conducir bajo la influencia de esa sustancia? ¿Algún miembro de su familia de origen abusó de una sustancia mientras usted era pequeño? ¿Quién? Por ejemplo, si mi tío, mi tía, yo lo miraba que tomaba. ¿Su uso de tal droga ha afectado alguna vez su trabajo, su familia? Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Me corrieron, me hicieron esto. Discutí con mi esposa, le pegué a mi hijo porque estaba estresado porque no podía consumir. ¿Ha dejado alguna vez de consumir esa sustancia? ¿Y qué pasó cuando lo hizo? ¿Qué se sintió? ¿Quiere abandonar su consumo para siempre? ¿Cómo cree que mejoraría su vida si deja de tomar? Quiero contarles algo acá. Recuerden que esto no solamente es un tema espiritual. Recuerden que les dije que también Dios nos diseñó un cuerpo físico. Y entonces la adicción, aunque seamos cristianos, la vamos a sentir. Yo cuando me hice cristiano, yo tomaba de los 7 días de la semana, yo tomaba 8. Y me daban ganas, si el cuerpo me lo pedía. Me sentía triste, me sentía desconsolado, me daba ansiedad y miles de cosas. El problema no es sentir, el problema es caer en esa tentación. El problema siempre es dejar que mi cuerpo tome el control y no mi espíritu. Y entonces ahí es donde podemos ir trabajando. Vamos a la palabra de Dios, vamos, oramos, confiamos en el Señor, nos bañamos, nos vitaminamos, etcétera. Consejos sabios. La seguridad es siempre esencial. Intenta averiguar si el adicto ha conducido bajo la influencia de una droga o tiene niños pequeños en casa que pudieran correr peligro. Si es así, de paso inmediato para proteger tanto al adicto como a ambos. Intente hablar con otros miembros de la familia que sean lo bastante mayores como para
comprenderlo, sobre cómo gestionar la conducta del adicto, sobre todo la de conducir. Por eso es que la persona, aquí nadie se preocupa que los borrachos anden manejando, ¿no? Hay que enseñar a los miembros de la familia a negarse a viajar con el adicto, pedir ayuda, si él o ella es incapaz de cuidar a sus hijos pequeños. Es triste ver a veces hay niños en los bares, jovencitos, niños de 10 años. Si se produce un maltrato físico o un abuso sexual cuando el adicto está bajo la influencia de la sustancia, anime a sus familiares a salir de la casa de inmediato, acudiendo a la de un familiar o de un de refugio de víctima de violencia doméstica y que informen del hecho a las autoridades pertinentes. Por cierto, el próximo viernes eh, vamos a tocar el tema sobre prevención del abuso sexual, los deberes y derechos de los niños, etcétera. Así que, por favor, porque es un tema muy delicado. Y más a las hermanas que tienen proyectos, sé que esto le llega bastante, ¿no? Así que hay que poner atención, pero no solo la verdad que a todo, a todo. Es, es interesante. Yo les voy a decir algo, tal vez del 100% de mis pacientes, un 85% ha sido víctima de un abuso y tal vez un 60-50% más o menos ha sido víctima de violación. Entonces, la violencia sexual, como les repito, es muy marcada en la sociedad. Y yo he tratado no solamente con personas que no son cristianas, con cristianos. Así que eso está dentro de nosotros sí. En escuela bíblica, ¿hay niños que son violados, abusados o violentados sexualmente? Sí lo hay. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Pasos prácticos. Firme un contrato de responsabilidad. El adicto debe firmar un contrato con usted mediante el que se comprometa a dejar de consumir la sustancia y buscar ayuda. Evite que esta persona conduzca siempre. Otra cosa es someterse siempre a un chequeo médico exhaustivo. Un examen médico descartará cualquier problema de salud provocado por el consumo de la sustancia. Como le digo, hay temblores distales, un sinnúmero, daños neurológicos. Entonces tenemos que oxigenar ese cerebro, tenemos que vitaminarlo. Con una adicción como el alcoholismo es totalmente recomendable siempre el tratamiento médico. Siempre hay que buscar un profesional, buscar ayuda profesional que le permita que la dependencia química le evalúe y si el consumo de la sustancia concreta es una adicción. Por eso siempre tenemos que buscar siempre la ayuda profesional. Porque aunque ustedes como cristianos lo aconsejen, siempre es bueno buscar la ayuda profesional porque esa persona va a limitar si es dependencia, abuso, etcétera, qué tipo de síntomas va a presentar y ayudar a la persona en muchos ámbitos, perdón. Esta evaluación está disponible siempre en las agencias de salud mental, ya sea allá en MINSA o buscamos un hermano que sea profesional y puedan ayudar, ¿verdad? Exhortar siempre a los familiares a buscar ayuda. Es posible que su comunidad cuente con grupos de apoyo, no tanto como el de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí está el Al-Anon Families Anónimo. Ahora dan programas online. Entonces, ustedes pueden conectarlos con ellos y creo que están en español ya. Entonces, ellos les ayudan muchísimo. Es uno de los mejores programas que hay. Ellos no son como los Alcohólicos Anónimos. También un programa cristocéntrico de 12 pasos. Quizás deba informarse también para remitir a la familia a un buen programa. Y esto le puede ayudar al profesional, ¿no? Es decir, con una adicción siempre es bueno hablar con la familia. Porque la familia tiene que evitar quitar cosas, poner cosas, comprender que la persona va a andar violenta porque necesita consumir la sustancia.
Ejemplo bíblico. Dice, por ejemplo, hay de los que madrugan para ir atrás bebidas embriagantes que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino, 6 a 5 1. Muchos alcohólicos dependen hasta tal punto del alcohol que empiezan bebiendo a primera hora de la mañana y siguen haciéndolo hasta altas horas de la madrugada. La tragedia de la adicción es que controla y domina los deseos y las decisiones de los adictos. Entonces usted tiene que decir, ¿qué deseos sentí? Escribilo. Y esas decisiones que has tomado con alcohol, ¿lo hubiera hecho sano? No, hay unas personas que dicen que no, ¿verdad? Pero eso te quita tu responsabilidad, porque hay personas, oigan, hay personas que dicen que no hay responsabilidad porque no estaban sus hijos. Claro que la hay. Tenemos que llevar a la persona que acepte su responsabilidad. Una tragedia aún mayor es que los adictos rechazan la obra del Señor en su vida. Solo Dios puede proporcionar el consuelo permanente, la alegría y el alivio que las personas buscan erróneamente en el alcohol. Yo he tratado con personas no solamente en el alcohol, con drogas, piedra y ojo. Miren, con personas que hasta le han dado droga a sus niños. Y le estoy hablando de niños menores de 2 años. Y he visto cómo la mano de Dios los sostiene para dejar la adicción. Nosotros sobrepasamos los consejos. Por ejemplo, les puedo decir, al nivel profesional, es bueno llevarlo, pero siempre el mejor camino siempre es el espiritual. Ojo, nunca dejemos la parte psicológica, la parte física, pero jamás, 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 jamás la espiritual. Dios ha orado inmensamente. Yo lo he visto gracias al Señor. Así que, por ejemplo, las personas que yo trato, siempre una de las cosas que yo le digo, es cristiano, ¿no? Aprovecho siempre para presentarles el plan de salvación. Y yo les digo, vamos a trabajar también la parte espiritual. Si usted se compromete, yo lo puedo atender. Y si no, pues, lo siento. Muchas personas tienen que conocerlo, el plan de Dios, cómo dominar aparte, cómo Jesucristo llena completamente. Porque de eso se trata. Llegar a las personas a una relación con Dios. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituir. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre. Y yo te voy a tocar. Oseas 3:3. Las adicciones son enemigos poderosos para nuestra relación con Dios. Tanto si es una adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a los juegos de azar, a navegar por el internet. Ojo, miren que hay muchos cristianos jugando loto. Muchos cristianos jugando loto. A las compras o la que sea. Los adictos dan fe de su aparente incapacidad para controlar sus deseos. Normalmente las adicciones empiezan de una forma muy sutil. Una experiencia de sustancia, un individuo que resulta placentero, siempre esto, me siento bien, comienza a convertirse en una obsesión. Al final la obsesión se hace o se toma el control y no hay medida de intervención. Los adictos deben estar decididos a cambiar y sustituir la sustancia con algo más saludable. La adicción destruye individuos, familias, amistades, reputación, carreras profesionales. Las adicciones convierten a las personas en víctimas siempre de sus propios deseos. Vamos a dejar hasta ahí. Yo les envío esta presentación, hermanos, para que ustedes tengan esa pauta. Para que tengan esa pauta, ¿verdad?